11 de octubre de 1962, bajo los arcos de San Pedro en Roma, 2.500 padres conciliares se reúnen para celebrar una asamblea estatal del pueblo católico. La reunión del Concilio Vaticano II significará el final de la monarquía absoluta de la Iglesia. 20 siglos de historia son dejados a un lado, y eso es algo que no gusta a todo el mundo. Se inicia una demostración de fuerza entre los obispos del mundo entero y la curia romana. Este conflicto amenaza con sumir en el caos a toda la Iglesia católica. ¿Por qué el Papa Juan XXIII se arriesgó a una revolución? Tu m'as pris par la main, j'irai avec toi sans effroi jusqu'au bout du chemin. Harde woorden om te spreken, zijn harten om te breken. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En la década de los 60 había muchas personas que querían acercar la Iglesia al mundo moderno. Se alejaban de la pompa y la posesión de la verdad del Vaticano, de la rígida imagen de Pío XII, un papa regio que desde 1939 había gobernado una Iglesia bien asentada en sus tradiciones. Pío XII aún no se había visto desafiado por las feroces polémicas de la década de los 60, que criticaban su cauto silencio cuando se enfrentó al genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, el siglo XX había avanzado más deprisa que la Iglesia debido al fascismo, el comunismo y el capitalismo, ninguno de los cuales había sabido interpretar el mensaje evangélico. El progreso estaba haciendo pedazos la ética y la moral. En la Exposición Universal de Bruselas de 1958, el año en que murió Pío XII, pueden calibrarse los drásticos cambios provocados por el progreso en la tecnología y la medicina. La principal atracción de la exposición es la nave espacial soviética Sputnik. La ciencia y el materialismo hacen gala de su éxito. Para bien o para mal, los seres humanos se enfrentan en el espacio. Ha llegado el momento de que la Iglesia escuche a este mundo preocupado y apartado tanto de la religión como de la espiritualidad. El 28 de octubre de 1958, con la elección del nuevo Papa, comienza una nueva era para los cristianos. Juan XXIII cambia la imagen del sumo pontífice. Sus orígenes son humildes, proviene de una familia de 13 hijos, se muestra más abierto y es muy popular. Solo 3 meses después de su elección convoca un concilio que él mismo describió como d'aggiornamento, de puesta al día. Por primera vez el concilio no se reúne para condenar una herejía. Su único objetivo es que la Iglesia esté de acuerdo con su tiempo y, por consiguiente, que haga los esfuerzos necesarios para detener el preocupante declive de la práctica y de las vocaciones religiosas de finales de la década de los 50. Esta idea ya había preocupado a algunos cristianos antes de la guerra. En 1926, en Bélgica, Monseñor Cargin había creado el movimiento de los jóvenes trabajadores cristianos. Su misión, recuperar a la clase obrera para el cristianismo. El padre Godin, un ex capellán de este movimiento, desarrolla la idea en 1943 al publicar Francia, tierra de misión. En su libro presenta un informe devastador del estado de la religión entre la clase obrera y propone los remedios para subsanar la situación. En 1944 sus ideas se ponen en práctica aquí, en la Petite Colombe, una pequeña ciudad cercana a París. Un grupo de jóvenes sacerdotes deciden no esperar más a los feligreses en la iglesia y empiezan una campaña puerta a puerta para familiarizar a la gente con el Evangelio. Pero la misión de la clase obrera tenía más espinas que rosas, en una zona en la que dominaba el Partido Comunista y en la que las quejas contra la iglesia eran numerosas. Uno de estos sacerdotes era el padre Tivolier.
Cuando la gente pobre no tenía dinero para casarse en la iglesia o para enterrar a uno de los suyos, tenían derecho a una ceremonia sencilla, es decir, una ceremonia básica. Pero esto no podía seguir porque era realmente escandaloso. Así que una de las reformas más importantes que llegamos a conseguir en Petit Colombes fue crear una ceremonia igual para todos, tanto si eran ricos como pobres. Bueno, en la parroquia había un pequeño distrito acomodado, realmente era muy pequeño, y tenían la misma ceremonia. Además, en vez de usar el latín, las ceremonias se celebraban en francés. En este caso, éramos pioneros. Nadie lo había hecho antes. ¿Y qué pioneros? El grupo de sacerdotes de Petit Colombes es responsable de la reforma de la misa que el concilio impondría a toda la iglesia 20 años más tarde. En aquellos momentos, para la clase obrera, la imagen del catolicismo era definida con el eslogan «La iglesia es para los ricos», y los misioneros de Petit Colombes compartían su punto de vista. Tenían la convicción de pertenecer a una iglesia que se preocupaba por los ricos y apartaba a la gente pobre del Evangelio. Tras la liberación de París, las iniciativas tomadas por esta iglesia populista iban a ser contagiosas. En otras parroquias de clase obrera, los sacerdotes intentan copiar la experiencia de Petit Colombes y sus esfuerzos son claramente apoyados por el padre Tivolier. En 1947 rescatan de las ferias viejos remolques e instalan camas, comedores y cocinas y una capilla, y se lanzan a la carretera en una misión por las zonas de la clase obrera para así conseguir la aceptación de la misa en francés. Antes de empezar el viaje, los sacerdotes distribuyen un periódico gratuito con una tirada de 10.000 ejemplares. El periódico proporciona las direcciones de las cafeterías y cines donde se celebran reuniones públicas y donde los feligreses disidentes son numerosos. En aquellos tiempos había en Francia algunas tendencias antirreligiosas. Había una oleada de trabajadores ateos que no eran necesariamente comunistas, no, pero que representaban una rama de los librepensadores que se mostraban, ¿cómo diría?, muy hostiles hacia la Iglesia. Incluso llegaron hasta el extremo de extender un certificado de bautismo, llamado bautismo rojo, en el que los padres, la madrina y el padrino, se comprometían a que el niño nunca se acercara a un sacerdote. Y esa gente, como le diría, juraban que no permitirían que un sacerdote se acercara a un moribundo. Otros sacerdotes emprenden acciones aún más extremas para conseguir acercar la iglesia a las clases obreras. El primero es Jacques Loeff, quien crea una misión proletaria en los muelles de Marsella. Quiere cambiar la imagen de los sacerdotes y para ello quiere introducirse en el mundo obrero con el objetivo de ayudar a este mundo tan descristianizado. Los comienzos son difíciles. Los obreros portuarios sospechan del sacerdote y creen que ha sido enviado por sus patronos para espiarlos. Además, llevar a la espalda un saco de 100 kilos no es tarea fácil al principio. El saco me pasó por encima de la cabeza y cayó al suelo. Los estibadores tuvieron que llevar el saco por mí para poder seguir marchando en fila. Se mostraron solidarios con un pobre desgraciado como yo. Nunca he sido muy bueno llevando 100 kilos de peso. Pero me dediqué a ello, e incluso dejé de vivir en el monasterio de los dominicos, y me fui a vivir al distrito de los estibadores, a lo que hoy llamaríamos el Cuarto Mundo. Y lo que es más, fue en aquel momento cuando el Papa dijo en su homilía de Pentecostés: ¿cómo es posible que la Iglesia, tan preocupada por el bienestar de los creyentes, actúe como si no viese ni comprendiese las condiciones sociales que hacen que les sea prácticamente imposible llevar una vida cristiana? Camarada sacerdote, apoya nuestra lucha y únete a nosotros. Era lo que se oía en aquellos momentos. Un gran número de sacerdotes obreros aceptaron ser activistas de la Confederación General de Trabajadores y muy pronto asumieron responsabilidades sindicales. Participan activamente en las huelgas de 1947 y luego, en la década de los 50, como militantes por la paz junto al Partido Comunista. El Santo Oficio lanza un aviso y el episcopado no oculta su preferencia por el trabajo del padre Pierre, que presenta un ejemplo a seguir.
Es en este estado de ánimo, el de la sencilla caridad, con el que hay que ayudar a la gente, dicen los obispos, y ello sin comprometer las funciones sacerdotales en aventuras políticas. En 1952 el Partido Comunista se moviliza en París para protestar contra la visita del general norteamericano Ridgway. El gobierno de Antoine Pinay prohíbe la manifestación. Junto a los obreros, 2 sacerdotes obreros fueron detenidos. Al día siguiente, la jefatura de policía envía un informe al Vaticano. El 14 de noviembre de 1954, Pío XII pone fin al experimento de los sacerdotes obreros. Algunos prefieren volver al mundo secular, otros se someten satisfechos de haber demostrado que la Iglesia no está necesariamente del lado de los poderosos y los ricos y del orden establecido. Esta es una idea fundamental que guiará las premisas del concilio. A los ojos de la gente, la Iglesia había cambiado. No puedo dejar de recordar una frase del padre Lacordaire, quien decía que solían preguntarle, ¿ha convertido a mucha gente? Y él contestaba, no he convertido a nadie, pero he hecho cambiar la opinión pública, y esto significa a todo el mundo. Y es con este estado de ánimo con el que cientos de nuevos obispos llegan a Roma para la inauguración del concilio. Ellos también contribuirán a cambiar las opiniones y a modificar las relaciones dentro de la Iglesia. La descolonización ha abierto las puertas de la Iglesia al tercer mundo. El anterior Concilio Vaticano I, celebrado en el siglo pasado, había sido interrumpido por la Guerra de 1870. Desde aquel año ningún papa había considerado necesario reunir a esta asamblea. Los papas se decían a sí mismos que gracias al teléfono, a las comunicaciones modernas, el concilio estaba permanentemente reunido dentro de la Iglesia y que no era necesario que todos acudieran al Vaticano. En estas circunstancias, ya que un concilio siempre es algo problemático para la Iglesia y en cierta manera doloroso, sería mejor que en el futuro dejaran de celebrarse. Se necesitó a un hombre excéntrico, original, impetuoso, imprudente, y en cierta manera un hombre santo llamado Juan XXIII para que el concilio se reuniera de nuevo. De no haber existido este hombre extravagante, si me permiten decirlo así, el excéntrico Juan XXIII, el excéntrico Roncalli, seguramente no se hubiera celebrado ningún concilio. El 11 de octubre de 1962 se inaugura solemnemente el concilio. Entre los prelados que acuden a San Pedro, algunos se siguen preguntando por qué el Papa ha provocado tal conmoción, mientras que otros se muestran abiertamente hostiles al concilio. Estos adversarios son los cardenales de la Curia, en otras palabras, la administración de la Iglesia que se opone a cualquiera que se atreva a desafiar el dominio del poder central de Roma. Querían ignorar los actos preparatorios, aquellos libros de reclamaciones que el Papa recibía de los obispos de todo el mundo y en los cuales todos pedían más independencia de los episcopados. Además, durante 3 años, la Curia maniobró para mantener su poder intacto. Finalmente, listos para empezar las sesiones, se reúnen 400 obispos europeos, 750 americanos, 350 asiáticos y 200 africanos. En aquel entonces, Georges Suffert era el corresponsal del periódico L'Express. La Curia no vio con buenos ojos esta llegada masiva de obispos a los que no conocía y que provenían de todos los puntos de la tierra, los negros, los asiáticos, etc. ¿Qué van a decir? ¿De qué van a hablar? ¿Cómo vamos a controlarlos? Así con gran premura crearon un mínimo calendario. La Curia actúa como todas las administraciones centralizadas o como todas las administraciones que se preparan para una reunión entre personas que no es probable que estén de acuerdo entre sí. Tratan de limitar los daños inmediatamente y es en este punto precisamente donde se rompe el equilibrio. El origen de este desacuerdo es la indignación de un grupo de cardenales franceses, belgas y alemanes. Se enteran de que la Curia intentará imponer su propia lista de delegados. Los cardenales se reúnen para preparar el contraataque.
El sábado 13 de octubre, en la inauguración del concilio y ante el asombro de todo el mundo, cuando apenas habían empezado las sesiones, unos 2000 sacerdotes conciliares se reúnen en la plaza de San Pedro. Anuncian que la asamblea ha suspendido temporalmente sus trabajos. En aquel momento no se supo gran cosa porque las reuniones del concilio se celebran a puerta cerrada y los secretos permanecen bien guardados. Teniendo en cuenta lo que sabemos, estamos seguros de que se presentó una propuesta. Y lógicamente, como en cualquier asamblea, y en este caso así fue, se empezó por un acuerdo. Se dice que se está de acuerdo, pero se piensa en que se estudiará más tarde. Ya lo solucionaremos. Inmediatamente los franceses lo bloquearon. Y fue el cardenal Liénard de Lille, que no es un hombre de la extrema izquierda, quien pide la palabra. Ese no es el orden del día, hay que hacerlo de nuevo. El efecto es increíble. Los 2000 padres conciliares aplauden rompiendo filas junto a los cardenales disidentes. Los franceses, los belgas y los alemanes han llevado a cabo un auténtico golpe de Estado contra la curia italiana. Pero no han ganado necesariamente el partido. A los italianos les queda una última baza, el borrador final de las reformas cuyo texto debe ser aprobado por la Asamblea. Hasta entonces solo la curia conocía su contenido y las 200.000 copias fueron impresas en la imprenta del Vaticano. Aldo Troiani fue el encargado de hacerlo. Era una cosa totalmente secreta. Nos impusieron hacerlo en absoluto secreto. Tanto es así que nadie podía entrar aquí. Y tuvimos que destruir sistemáticamente hasta las pruebas de las galeradas. Fue distribuida en secreto, siempre fue considerado un secreto. El editor en jefe de la Cruz, el padre Wenger, informó del concilio para su periódico. Ha encontrado una copia del famoso borrador. Está escrito íntegramente en latín. Durante los primeros meses del concilio hubo grandes presiones para que se hicieran traducciones simultáneas. La curia romana y la secretaría del concilio no querían que hubiera traducciones simultáneas, dado que tampoco estaban muy bien equipados para ello. Pero creo que queríamos contar con alguna ventaja en el concilio manteniéndolo en latín. Con el latín, la curia poseía los medios de limitar los debates en un idioma que no todos los obispos entendían bien. Sin embargo, la maniobra fue un fracaso porque poco a poco los padres conciliares empiezan a intercambiar ideas, organizan comités y multiplican sus contactos. La curia se ve desbordada. Al concluir la primera sesión, el monopolio del poder de la administración romana llega a su fin. Pero esta confrontación es insignificante comparada con la que estuvo a punto de desencadenar un conflicto nuclear. En noviembre de 1962, cuando el concilio se había reunido, la crisis de los misiles cubanos enfrentó violentamente a Kennedy y Khrushchev. Juan XXIII se niega a alinearse con uno u otro, limitándose a rezar y a hacer un llamamiento a la paz. En tiempos del Papa Pío XII, el Vaticano tradicionalmente se alineaba con las potencias occidentales del lado de los norteamericanos. Ahora Juan XXIII no le da la espalda al mundo comunista, que también ha iniciado su modernización en 1956 con la desestalinización. Cuando el Papa Juan XXIII publica su encíclica Pacem in Terris, paz en la tierra, los soviéticos se sienten completamente satisfechos y Khrushchev envía a su yerno Adjubey para que le entregue personalmente al Papa el premio Balzán de la Paz. En 1963, la fuerte emoción provocada por la muerte de Juan XXIII se desborda por toda la comunidad católica. En Roma se teme lo peor para el concilio. No se consigue nada. La Iglesia está confundida y algunos solo piensan en enterrar al Concilio Vaticano II, cuyos resultados demuestran ser, a pesar de todo, muy insignificantes. La elección del cardenal Montini, que toma el nombre de Pablo VI, no es una sorpresa para nadie. Los cardenales han elegido a un hombre prudente e inteligente, un diplomático, secretario de Estado en el pontificado de Pío XII. Tendrá que utilizar toda su experiencia para conseguir que el concilio vuelva al buen camino.
Su principal preocupación es reunificar a las dos facciones antagónicas, los tradicionalistas en minoría y los que están a favor del cambio en mayoría. Los últimos no dudan en comentar por medio de Monseñor Helder Cámara que las ceremonias de San Pedro en Roma son intolerablemente pomposas y ostentosas y que la Iglesia debería ataviarse con signos externos de pobreza. Pero lejos de San Pedro, entre bastidores, es donde tienen lugar los auténticos debates, las batallas por el poder. Es en los comités como este donde tienen lugar las negociaciones. Paso a paso se van preparando las enmiendas al borrador original, sobre el papel de los laicos, el ecumenismo y la formación de sacerdotes y misioneros. En octubre del 83 la Comisión de Eclesia se reúne para discutir el borrador sobre la Iglesia. Lamentan que el texto contenga tan pocas referencias a la clase obrera y recomiendan que los editores consulten la obra del padre Godin, Francia, Tierra de Misión, y que analicen las experiencias pastorales de Petit Colomb. La mayoría de las cuestiones debatidas son complejas y siguen siendo inaccesibles para los laicos, hasta tal punto que incluso los obispos piden ayuda a expertos ajenos al concilio. Su trabajo contribuye a uno de los debates más vivos, el que cuestiona el papel de los obispos frente a un papa infalible, en otras palabras, entre la concepción colegiada y la concepción de la autoridad monárquica. Entre los primeros, los que estaban a favor del cambio, se encuentran el cardenal holandés Alfrin, el belga Soenens y el francés Leonard, el hombre que se había atrevido a llevar la contraria a la curia. Todos piden un mayor poder para los obispos. Los obispos participan de dicha infalibilidad no al lado del Papa, sino en unión con él, porque él es parte del colegio. El concilio es infalible y está formado por la unión de los obispos con el Papa. En el otro bando, apoyados por los conservadores españoles e italianos, se encuentra el muy influyente jefe del Santo Oficio, el cardenal Ottaviani, que reafirma la primacía absoluta del Papa sobre la Iglesia. Él recibe única e individualmente el mandato de nuestro Señor para ser la base, los cimientos de la Iglesia y para ser el pastor universal. Fuera del concilio, en Roma, los grupos de presión se esfuerzan y trabajan para encauzar las decisiones que se someterán a votación, intentando convencer a intelectuales o periodistas como el padre Moreau, director de las emisiones francesas de Radio Vaticano. Hubo presiones de ciertos grupos, ciertas tendencias de pensamiento, y querían que sus ideas fueran reconocidas como suyas. Estos grupos no cesaban de intentar difundir al máximo los panfletos, los volantini, como decimos en italiano. Este es, por ejemplo, la clase de material que hacíamos circular. En este texto se expresaba la tendencia a favor de ordenar a hombres casados, sosteniendo que el celibato no es un aspecto consustancial a la naturaleza del sacerdocio. Este es un texto que fue distribuido entre las dos sesiones. Es de Gilbert Murie, del Partido Comunista Francés, que creía que el comunismo iba a ser condenado. Pero eso es algo que no ocurrió, porque lo que se condenó fue el ateísmo, que es algo muy diferente al comunismo. De hecho, en la actualidad sabemos que la actitud del concilio respecto a los soviéticos es el resultado de las negociaciones secretas del cardenal Bea y de Monseñor Willebrands. Moscú permitirá que observadores ortodoxos rusos vayan a Roma a cambio de la promesa del concilio de no condenar al comunismo. Pocos meses después, el Vaticano obtendría la liberación del cardenal ucraniano Slipy, que llevaba 15 años en el Gulag por actividades antisoviéticas y por fidelidad al Papa. Es puesto en libertad y le permiten asistir al concilio. Al finalizar la segunda sesión del concilio y para sorpresa del mundo entero, el Papa Pablo VI anuncia que visitará Tierra Santa. Esta segunda sesión no es más productiva que la primera y el concilio se ve amenazado por el estancamiento. El Papa busca la inspiración divina en este regreso a los orígenes y quiere que los padres conciliares den algún paso hacia adelante.
Esta es la primera vez en la historia que un papa visita la tumba de Cristo. El entusiasmo es tan grande en la Vía Dolorosa de Jerusalén que el Papa se ve obligado por las fuerzas de seguridad a cancelar su discurso y sus oraciones, y hay un momento en el que el servicio de seguridad teme que vaya a morir asfixiado. Al día siguiente se produce un gesto histórico, la reafirmación de la disposición ecuménica del concilio, el encuentro con el patriarca Atenágoras. Católicos y ortodoxos vuelven a encontrarse tras 9 siglos de condenas mutuas. Las últimas sesiones del concilio están dedicadas al examen de los informes sobre la Iglesia y el mundo moderno, un mundo que quiere librarse a cualquier precio de las pesadas enseñanzas de la Iglesia, ya que el hombre es el centro de todo, el hombre y su libertad. Esencialmente fue eso lo que Jean-Paul Sartre, con su gran genio literario, teorizó en su famoso libro El existencialismo es un humanismo. Todos los seres humanos quieren ser enteramente humanos. ¿Cómo puedo ser humano si veo limitada mi libertad? Dios es presentado como el rival de la humanidad. Creo que puede resumirse así. Este es para mí el drama de la modernidad, que basa la afirmación de la libertad como opuesta a Dios. No es necesario decir que el esquema 13 fue elaborado para contestar a este dilema del hombre moderno. Tras las discusiones, cada artículo del plan sobre el mundo moderno es sometido al voto de la Asamblea. Para acelerar el proceso se informatiza el sistema. Ciertas propuestas rápidamente consiguen un apoyo unánime. La proclamación de la igualdad entre el hombre y la mujer, la condena del racismo, el apoyo a los derechos humanos, largamente debatido por la Iglesia. Los debates llegan a un punto álgido cuando se trata de exonerar al pueblo judío por la muerte de Jesús. Los cristianos árabes se muestran reticentes. Las diferencias son aún más acusadas cuando se llega al tema de reconocer el derecho que tiene cada ser humano de elegir libremente su religión. En el tema de la anticoncepción y el matrimonio de los sacerdotes están divididos hasta tal punto que el Papa prudentemente decide eliminar estos temas de la agenda. Jean Guiton, el primer seglar en hablar durante el concilio, utiliza una analogía inesperada para resumir sus 3 años de trabajo. Con frecuencia comparo el concilio con un Boeing. A menudo me he visto ante los mandos, por así decirlo, de un Boeing. Muy bien hubiera podido despegar porque es realmente fácil. Te deslizas por la pista y en un momento dado mueves las palancas y el Boeing se eleva en el aire. Esto es fácil. Hasta yo podría hacerlo sin demasiados problemas. Y luego, el Boeing permanece en el aire durante un determinado periodo de tiempo. Pero la gran dificultad se encuentra en el aterrizaje. ¿Cómo es posible que un Boeing, que es muy pesado y extremadamente potente, aterrice en una pista que es muy estrecha? Por consiguiente, considero que Pablo VI estuvo admirable porque fue capaz de conseguir que el concilio aterrizara. Un concilio que hubiera podido durar 30 años, solo duró 3. Aterrizó de una forma maravillosa. El 8 de diciembre de 1965 termina el concilio y la Asamblea obtiene una auténtica victoria frente a la pesada maquinaria del Vaticano. La idea de la colegialidad reina en la Iglesia. Los obispos incrementan su poder a costa de Roma. Los seglares tienen voz en la sala capitular. La noche del 4 de agosto se produce la renovación de la vieja monarquía católica. Pero este cuestionamiento de la autoridad inspira a todos los que afirman que en el concilio no se ha profundizado, que se han ignorado las cuestiones más controvertidas. En octubre de 1969, las protestas llegan hasta las ventanas del Papa. El desafío a la autoridad producto del concilio se intensifica en el clima del 68. Los jóvenes sacerdotes exigen la abolición, según sus propios términos, de un sistema que es alienante para los clérigos, ante el furor de los católicos tradicionales. ¡Una burla al popolo romano! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Basta di burla al popolo romano! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Basta di burla al popolo romano!
Estos clérigos indisciplinados reunidos en Roma quieren ser escuchados desde los márgenes del primer sínodo de obispos establecido por el concilio. Estos sacerdotes, procedentes de toda Europa, declaran: la destrucción del clero es la condición esencial para la libertad del hombre, tanto si es cristiano como si no. Exigen acceso al derecho a trabajar, a la libertad política y a la libertad sexual. Y además denuncian el conservadurismo de la Iglesia, demasiado alejada de las batallas sociales y políticas. Nous sommes d'une Église qui croit être en règle en dénonçant les petits péchés, tout en gardant le silence sur les péchés tellement monstrueux qu'ils scandalisent les peuples. Silence sur l'avènement des fascismes. Silence sur l'économie basée sur le seul profit. Silence sur le racisme qui humilie les hommes. Nous sommes d'une Église silencieuse qui préfère sa sécurité a sa mission. Al frente de la delegación francesa se encuentra un sacerdote de la oposición, Jean-Marie Trillard. En 1968 éramos muy pocos los sacerdotes que nos decíamos a nosotros mismos: apoya a la juventud, apoya a la gente que se cuestiona a sí misma, participa en las manifestaciones del 68, es algo bueno. Pero tal vez tendríamos que empezar haciendo una limpieza en la Iglesia. Si queremos predicar el Evangelio de la libertad, tenemos que ser hombres libres. Alors moi, ce qui m'a frappé surtout en arrivant ici, la première fois, j'étais jamais venu à Rome, c'est que j'ai eu vraiment le sentiment que une fois qu'on avait pénétré dans l'enceinte de cette cité du Vatican, on vivait dans un autre monde et où la puissance des bâtiments, le poids des pierres donnait une assurance qu'on ne pouvait plus avoir ailleurs. J'ai un peu l'impression qu'ici, à certains moments, on vit dans un système où les pierres pensent pour vous, les pierres vous inspirent la puissance, la sécurité, la certitude. Una certeza que los sacerdotes que protestaban no dudaron en comparar con la opresión del sistema burocrático comunista y exigieron nada menos que la desestalinización de la Iglesia. Con frecuencia se establecía una analogía entre el comportamiento de los burócratas del Partido Comunista y el comportamiento de los burócratas de la Iglesia. Y a su manera obligaban a la gente a caminar con el meñique pegado no a la costura de los pantalones, sino a la costura de una sotana. En 1970 Pablo VI anuncia su decisión sobre el matrimonio de los sacerdotes. Es un no definitivo ante la tremenda decepción de muchos sacerdotes que esperaban que el concilio introdujera alguna reforma, como Robert Baudouin, por ejemplo. Robert Baudouin era sacerdote en Tilleul, un pequeño pueblo de Normandía. Estaba enamorado de su criada que le correspondía, y bien, todo el mundo lo sabía. El arzobispo lo consideraba intolerable, mientras que la gente aceptaba plenamente a Robert Baudouin porque creían que era un sacerdote que estaba a su servicio. Cuando fuimos a verle, solo le quedaban unos días en la parroquia y muy pronto iba a encontrarse en la calle. Sin hogar, sin seguridad social, sin pensión, sin la posibilidad de iniciar otra carrera. Tenía 60 años. Es un desprecio al hombre que coloquemos los principios antes que al ser humano. Es inaceptable. Jésus-Christ est un hippie. Il existe encore aujourd'hui. Il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la Marie-Jeanne. En la década de los 70 se desafía la imagen de la Iglesia. La imagen de Jesucristo cada vez es más popular. En la abadía de Beaucamp, en Bretaña, el sentido de lo sagrado y lo festivo se unen en nombre de Jesucristo. El prior, Bernard Bergeret, de 25 años, era el teólogo más joven del Vaticano II. A su vuelta abrió las puertas de su monasterio a todo el mundo. Aquí encontramos trabajadores, estudiantes, creyentes, no creyentes. Es lo que él llama su laboratorio utópico. Yo decía que estábamos buscando un cristianismo crítico, lírico y político. Y creo que estas tres palabras definen realmente la orientación que en su mayor parte compartían las miles de personas que a menudo visitaban la abadía. Pero esto no correspondía al deseo, bueno, de la concepción oficial que la Iglesia tenía de los monasterios cistercienses.
Celebrábamos algunas fiestas litúrgicas que adquirieron una considerable importancia, durante las cuales llamábamos a dramaturgos, coreógrafos e intérpretes de la música contemporánea, debido a que considerábamos que el aspecto lírico era importante para nosotros. Saltando de pregunta en pregunta, cuestionándose una y otra, llegué al punto de formular preguntas relacionadas con los dogmas fundamentales de la Iglesia, especialmente para conocer más profundamente el dogma de la Encarnación, que poco a poco me estaba haciendo más herético. Tengo en alta estima a la persona, el hombre que fue Jesucristo. Pero de ahí a decir que es un hecho puro y simple que Dios creara al hombre, es una línea que no he cruzado. Jesucristo ya no será el Hijo de Dios. Esta vez la Iglesia se encoleriza. Las investigaciones de Bernard Bergeret han ido demasiado lejos. Es relevado de sus funciones. El joven y brillante teólogo del Vaticano acaba por abandonar la vida religiosa. En la década de los 70, el impulso dado por el concilio desarrolla otro movimiento de investigación en el otro extremo del mundo. En Sudamérica, muchos sacerdotes denuncian las catastróficas situaciones políticas y económicas. Enseñan la teología de la liberación, una relectura del Evangelio bajo el prisma marxista. Afirman que todo es político. Durante mucho tiempo, la Iglesia ha estado demasiado cerca del poder establecido. La discusión radicaliza a ciertas personas, como el caso de este sacerdote que predica portando armas. Elige el nombre de Camilo en honor a Camilo Torres, un sacerdote colombiano que fue el primero en unirse a la batalla política al día siguiente de terminar el concilio. ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué? Si ya se unieron en Colombia el fusil y el Evangelio, la Biblia, en las manos de Camilo. El padre Camilo Torres, cuya foto ustedes ven aquí adelante, vean. Camilo Torres hablaba así en 1965. Je crois que le peuple qui est la majorité a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais si elle ne va pas le lâcher, alors nous allons le prendre d'une façon violente. 4 meses después, Camilo Torres muere luchando contra una patrulla de la policía gubernamental. Se convertirá en un héroe legendario para aquellos que sueñan con ver al Che Guevara y a Pablo VI caminando algún día cogidos de la mano. Ya es suficiente, protesta violentamente Monseñor Marcel Lefebvre. Todas estas modernizaciones solo benefician a los enemigos de la Iglesia, empezando por los marxistas. En 1970 funda en Econ, Suiza, un seminario en reacción a la apertura del concilio. Es en 1988, al ordenar a 4 obispos sin la aprobación del Vaticano, cuando se produce la ruptura entre Lefebvre y el Vaticano. Monseñor Lefebvre y sus seguidores son excomulgados. Lamentamos que el Papa pronunciara esta excomunión. No la aceptamos como real, precisamente porque nunca hemos hecho otra cosa sino decir y enseñar, y continuar enseñando lo que la Iglesia Católica siempre había enseñado. En otras palabras, ignoraron arrogantemente al Vaticano II. Para ellos el concilio había participado en la degradación de la moral y de la fe, y criticaban a la Iglesia por haberse dejado contaminar por los tiempos. A partir del Vaticano II nos damos cuenta de que la Iglesia estaba más que nada dominada por el mundo. La Iglesia empezaba a escuchar al mundo, tal vez para complacerla, se produce una adaptación que se puede traducir en un mensaje de traición, porque la Iglesia empieza a seguir el camino marcado por el mundo moderno. Para nosotros el Vaticano II representa una ruptura con las anteriores enseñanzas de la Iglesia y desgraciadamente demostraba que estas enseñanzas conciliares, tal como son, permiten que todo caiga en un estado de barbarie. Entre las protestas de los progresistas y la irritación de los fundamentalistas, el Concilio Vaticano II reunió a una inmensa mayoría de creyentes que siguieron al Papa y a sus obispos. Para ellos, el concilio representaba ante todo la reforma de la misa dominical,
Los oficiantes renunciaban al latín y los fieles podían rezar en su propio idioma. En 1965, y para los países francófonos, un equipo de escritores, teólogos y músicos se reunieron para traducir la liturgia latina. Il y en a plusieurs qui ont demandé que l'on remplace des lions par nous te consacrons. Entre ellos se encontraban el poeta Patrice de la Tour du Pin y el músico Joseph Gélineau, compositor de salmos en francés. A pesar de todo, muchos creyentes notan que cada domingo son menos los feligreses y se preguntan si el concilio ha alcanzado sus objetivos. Para muchos católicos, la prueba visible del concilio fue la transformación de la misa. Y creo que probablemente fue algo difícil para todos, en el sentido de que, por ejemplo, en un pueblo como Beauvais, se celebran en aquellos días unas 30 misas dominicales en todas las parroquias y comunidades, y prácticamente todas pasaron del latín al francés en un solo día. Creo que si hubiéramos ido cambiando progresivamente, sin duda habría sido mejor aceptado. Si la misa dominical ha dejado de ser popular, la fe popular sigue viva. En los años que siguen al concilio, un gran número de creyentes continúa participando en las grandes peregrinaciones cuyo éxito nunca declinó. No se pierde la fe en Lourdes ni en Fátima, ni siquiera en las sencillas festividades religiosas de Bretaña, como la de Quentin. Aquí los fieles vienen a ponerse bajo la protección de un fragmento de una cinta que perteneció a la Virgen María y que fue traída desde Tierra Santa en el siglo XIII. Con esta devoción popular, esta veneración por las reliquias, la Iglesia posconciliar no supo desempeñar con brillantez su papel. No se apoyó el culto a los santos, otra de las víctimas de la gran racionalización del Vaticano II. En Bretaña no nos quejamos, porque aquí siguen todos los santos. En Normandía sacaron a todos los santos, con la excepción de nuestra pequeña Santa Teresa del departamento de Ornay, que sigue estando en todas las iglesias. Desgraciadamente, aparte de ella, lo sacaron a todos y bueno, la gente no asiste cuando ya no hay santos, porque no queda nada. Desde entonces los sacerdotes visten de paisano, por lo que ya no los reconoces. Ni siquiera llevan una cruz, nada. Esta fe popular solo oye de la Iglesia lo que quiere oír. En 1981, aquí, en Medjugorje, en Yugoslavia, la Virgen se ha aparecido decenas de veces. La Iglesia, por medio del obispo de Mostar, se ha negado hasta hoy a reconocer las apariciones y los milagros. Ni siquiera la guerra ha evitado que los fieles acudan de todas partes de Europa para implorar a la Virgen. Aquí hay algunos jóvenes creyentes filmados a principios de los 80 durante una aparición de la Virgen. Tiene razón la Iglesia al mantenerse firme en su negación a reconocer las apariciones para mantener sus distancias con relación a lo sobrenatural, a esta fe tan llena de emociones y milagros. Ciertas personas creen que es un error, como Jean-Marie Popper, teólogo, filósofo y exeditor jefe de la revista Ecclesia.
La Iglesia posconciliar eliminó lo sagrado, eliminó el misterio, eliminó la dimensión, toda la dimensión sobrenatural, toda expresión sobrenatural de los ritos. Es evidente que este es el sueño de las sectas, porque hay un elemento de deseo por lo sagrado. Lo secreto es parte del hombre, lo sobrenatural es parte de la humanidad. El misterio es parte de la humanidad. Este es uno de los dramas de la Iglesia. Al querer ser racional, ha eliminado el misterio, por lo que ya no queda nada. ¿Es esta fe popular la que inspiró a los carismáticos norteamericanos? En cualquier caso, 2 años después del concilio, como reacción contra una religión que se considera demasiado racional, aparecen los primeros grupos carismáticos. Se inspiran en su planteamiento litúrgico, en los protestantes pentecostalistas norteamericanos. Estos católicos quieren intensificar el lenguaje del corazón, buscan en el cielo sin temor a lo sobrenatural, aceptando las canciones que cantan en lenguas desconocidas, pero inspiradas en el Espíritu Santo. A principios de los 70 este movimiento recluta muchos más fieles ante el desconcierto de los obispos norteamericanos. Temiendo enfrentarse a las sectas, guardan las distancias. El cardenal belga Suenens, una de las voces más importantes del concilio, obtiene de Roma en 1975 el reconocimiento de los carismáticos. ¿Por qué razón Pablo VI recibió con tal agrado a estos católicos cuyas prácticas parecían tan alejadas del espíritu del Vaticano II? Pablo VI vivió un trauma, diría yo, en el periodo posconciliar al dedicarse a las comunidades cristianas. Los movimientos carismáticos creo que le aportaron una compensación, la seguridad, la tranquilidad de espíritu al decir el Concilio Vaticano II no solo inicia una revolución dentro de la Iglesia, sino que atrae a una nueva generación de fieles que impulsará la Iglesia al año 2000 por otros medios que no sean las estrategias, protestas y revoluciones disidentes. En 30 años, los carismáticos se convierten en uno de los más importantes movimientos de la Iglesia. En la actualidad, hay casi 25 millones de ellos en el mundo. En Francia, las 3 principales comunidades carismáticas son las de Emmanuel, Beatitudes y el Nuevo Camino, localizadas aquí, en la abadía de Hautecombe, en Savoie. ¿Por qué los carismáticos inspiran tanto interés en los católicos? Probablemente porque emergen en un mundo carente de espiritualidad. Y eso es precisamente lo que Jacques y Marie-Louise Lety vinieron a buscar aquí, a Hautecombe. Ella es diplomada en empresariales. Él era director de una fábrica de Peugeot en Alsacia. Lo abandonaron todo para instalarse aquí con sus hijos en busca de una vida que reflejara las mismas necesidades que habían encontrado viviendo en una comuna en 1968. Es cierto que a finales de la década de los 60 conocíamos la dimensión de la vida en comunidad, los amigos, los hippies, etc. Y estábamos familiarizados con ello. Y tal vez mantenga la misma atracción, pero ¿por qué? Tal vez porque en la actualidad, en este mundo racional que yo he experimentado en su totalidad, se viva de una forma muy fría, muy seca, que carece del calor que transmite el amor. Con frecuencia los carismáticos reclutan a sus miembros entre las clases altas, un ambiente en el que el éxito social se obtiene a costa de la competencia, el estrés y la ansiedad profesional. Comprendo que en una religión un cierto número de hombres y mujeres buscan todo lo contrario, o una cura para la constante y exagerada excitación de la vida cotidiana. Creo que muchos de ellos lo encuentran en estos grupos carismáticos. Encuentran la hermandad, el calor, el silencio, la vocación, en definitiva, las oraciones que tanto necesitan, una compensación por la agitada vida que llevan. Creo que la institución se portó muy bien con los carismáticos. La Iglesia Católica domina el arte de integrar y de reagrupar de forma positiva. La Iglesia también supo manejar una estrategia política en cuanto al movimiento carismático, aunque en un tiempo les hubiese considerado un tanto extraños. Estaban un poco locos, eran un poco excéntricos.
Parece pues que los carismáticos fueron la consecuencia del Vaticano II, los inesperados hijos que sorprenderían incluso a los padres conciliares si regresaran aquí bajo los arcos de San Pedro en Roma. En 1965 el concilio había dejado una iglesia abierta al mundo, consciente de las realidades de su tiempo. El teólogo Hans Kung ha resumido este estado de ánimo en una famosa frase: en la iglesia ahora existe la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, las esperanzas de este concilio, que había creído que podrían alcanzar a los tiempos modernos, eran víctimas de la crisis social. La Iglesia no supo poner fin a la pérdida de la fe, la caída de la práctica religiosa y de las vocaciones. Si el concilio experimentó la resaca de la crisis mundial, se debió a que navegó demasiado cerca de las realidades de este mundo, la caída de sus modelos, de sus sistemas y de sus certezas. En 1965, al final del Vaticano II, Pablo VI dijo: por medio de este concilio, la Iglesia se ha proclamado sirvienta de la humanidad. Hoy parece que Juan Pablo II ha elegido reunir a su rebaño alrededor del gran misterio divino.